Y aquí estamos, como siempre, en el espacio de ICOMOS Argentina para conversar con ya un amigo de nuestro programa. En distintas ocasiones hemos charlado sobre el Museo Guillermo Enrique Jackson, o Uxon, siempre decimos lo mismo y siempre respondemos lo mismo en torno a su nombre, que está ubicado en la zona de el partido de Florencio Varela, muy cerquita aquí de la ciudad de La Plata, y que siempre es muy grato volver a invitar a los oyentes para que se acerquen a ese ámbito. Rubén Ravera es el justamente director, es museólogo, trabaja desde el año 1975 en instituciones dedicadas a la cultura, fue presidente de la Biblioteca Pública Mariano Moreno de Bernal, desde el 91 es director del Museo Histórico Provincial Guillermo Uxon, entre otras actividades, y está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Marcelo Mucci te saluda aquí en Radio Provincia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo, pero no tanto, ¿no? Hemos pasado por muchas actividades y te agradezco esta nueva oportunidad para difundir nuestra tarea. Bueno, tarea, Rubén, que este fin de semana, a propósito del fin de semana largo que se ha concretado con el día de ayer feriado, los tiene a ustedes allí recibiendo realmente a mucha gente, ¿no? Sí, es un museo muy visitado, pero visitado en forma periódica, es decir, hay habitués, hay amigos, porque las actividades son diversas, tratamos de programarlas para todos los gustos y siempre teniendo como centro la obra de Hudson, ¿no? El mensaje que tiene que ver con la naturaleza, con el patrimonio natural de los bonaerenses, ¿no? Que en la casa de Hudson se da de una manera milagrosa en muchas expresiones. ¿Por qué? A ver. Y porque, bueno, además del edificio, que es un edificio de aproximadamente 300 años, porque Hudson dice en Allá lejos hace tiempo, que es su autobiografía, que este año cumple 100 años, bueno, y eso quería anunciar. Ajá. Él dice que la casa era por lo menos 100 años más antigua que la presencia de sus padres allí, que son de los años de 1830. Así que estamos hablando de un patrimonio del siglo XVIII, que es raro, ¿no?, en nuestro país, porque, bueno, la demolición ha sido muy vasta. Claro. Tal cual. Y tenemos casos recientes en el casco urbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hablábamos hace algunos días atrás, creo que el sábado pasado, ¿no?, sobre esas obras que uno lo relaciona hasta con la época de la colonia, sí, y que han seguido un poco con esa arquitectura y que han sido destruidas totalmente. No ha quedado ni una ventana como para recordar que allí pasó algo, ¿no?, en la historia. Sí, yo vivo a la vuelta de la casa de los Escurra, que en una obra reciente se descubrieron, bueno, restos, un aljibe, y lamentablemente las empresas de construcción no tienen miramientos, ¿no? Más allá de la sanción. Claro, digo, qué distinto a la visión que tenía Jackson sobre estos temas, ¿no? Digo, no digo a la arquitectura en sí, pero digo a lo que era el medio ambiente, a lo que era, digamos, un avanzado sin dudas en esa labor, en lo ecológico, en lo social, en lo patrimonial, en lo histórico. Y Hudson se va de la Argentina en 1874 y dicen muchos estudiosos de su obra, él no lo plantea en forma explícita, pero no volvió nunca por el miedo al cambio que se dio justo en esa bisagra histórica, en donde la agricultura extensiva, el alambre, la incorporación masiva de especies exóticas como las distintas razas de vacuno, de ganado, y algunas obras cambiaron el rostro de la pampa que él tanto amaba, ¿no? Así que, bueno, se va en la época de Sarmiento, 1874, él había nacido en 1841, así que tangencialmente es una constante en su obra de que ese mundo no iba a volver. Y de hecho no volvió, es decir, tenemos un paisaje, un patrimonio natural totalmente modificado, una pampa que ya no tiene esas gramíneas
duras que describe Hudson, o esas dunas, o bueno, tenemos un paisaje inglés con pastos ingleses, vacas inglesas, y ni hablar del tema hídrico. Bueno, en fin, Hudson, cuando hablamos de Hudson, hablamos del gaucho, hablamos del indio, de todas esas hermosas ficciones que lo convirtieron en el escritor con temática argentina más importante en lengua inglesa de la época, según todos sus contemporáneos. Así que, bueno, una rara avis, este Hudson nuestro, nacido acá en la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, en su honor tratamos de conservar lo que describe en su casa natal, ¿no? Que son 54 hectáreas, con 3 arroyos, donde hay peces, donde hay animales que pueblan sus libros de ensayo, de historia natural, y que para el visitante que no es lector también es un lugar para bajar la ansiedad, ¿no? Respirar, caminar, tener contacto con las plantas, con esos elementos, ¿no? Que son de nuestro patrimonio natural y cultural también, porque cuando uno está en presencia de esos ombúes que le habían dado nombre a la estanzuela, sí. Él lo dicen allá lejos hace tiempo, el lugar donde yo nací se llamaba con singular encanto los 25 ombúes. El ombú es más que una planta con un nombre científico, ¿no? La Phytolacca dioica. El ombú es parte de nuestro folclore, de nuestra cultura. Por eso, bueno, nos esmeramos en que este lugar tan particular del conurbano bonaerense esté lo mejor posible para que los visitantes que concurren de miércoles a domingo, escuelas, contingentes, bueno, y gente que va de paseo, se reencuentre con este pedazo de nuestra historia y nuestra literatura. Rubén, y en esa línea, digo, en seguir la obra de Hudson, en mantener un poco lo que significa el Museo Histórico Provincial, allí ubicado en la zona del Pato, ¿no? Para aquellos que sí, es la Carolina, el Carolina, Pato. Exacto. Sí. Digo, ustedes están trabajando, tengo entendido, sobre un proyecto de vivero de especies nativas, ¿no? Que van a llevar adelante. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, firmamos un convenio con alguna cooperativa de trabajo, con la Federación de Cooperativas de Trabajo, que tiene sede en Varela, FECOTRAUN. Y bueno, en un año hemos desarrollado un espacio con alambre perimetral, con un edificio que está ya concluyendo, para investigar y promover el conocimiento, ¿no? Y especialmente el cultivo de especies nativas. Específicamente todo lo del norte de la provincia de Buenos Aires, tanto en la selva marginal, que es una tipología de ecosistema, en las áreas de espinal, ¿no? ¿Quién no ha visitado todo ese corredor en Magdalena, ¿no? En Punta Indio, toda esa zona, en donde hay otro tipo de árboles, coronillo, tala, diferente a los sausales y espacios con ceibo, pajonales de la costa, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí al Platense, la isla Paulino, ¿no? El río Santiago, que es el área de la más austral de la selva paranaense, que empieza allá en Río de Janeiro, y de la que queda muy poco. Misiones, bueno, es parte de ella, pero todo el litoral brasileño está muy diezmado. Y los bonaerenses tenemos nuestra selva, tenemos estos bosques que según algunos botánicos eran extensísimos, los de tala, pero bueno, se transformaron en leña. Y tenemos el pastizal pampeano, que como te repito, era muy abundante y ahora quedan relictos, y en la casa de Hudson tenemos unas 10 hectáreas con todas esas paja brava, paja de las vizcacheras, paja colorada, que no tiene nada que ver con los pastos tiernos introducidos por los europeos para alimentar el ganado
vacuno, ¿no? Exacto. Que antes estaba poblado, muy pocos lo saben, por millones de cabezas de venados. Cuando llega Pedro de Mendoza, había 60 millones de venados de las pampas. Y hoy queda un puñado, que lamentablemente el destino es la extinción, lamentablemente. Quedan 200 o 300 en la zona de la desembocadura del río San Borombón, ¿no? Ahí en el Parque Nacional, que está cerca de San Clemente. Claro, exactamente. Así que lo que estamos haciendo es un vivero sistemático, ¿no? Hacemos exploraciones, recolectamos semillas y, bueno, han crecido ya miles de árboles y plantas que distribuimos en en escuelas, en lugares públicos, y otros, bueno, la asociación de amigos, para sostener un poco el funcionamiento del museo, los vende, ¿no? Claro. A countries y gente que está coleccionando ya en sus casas arbolitos autóctonos, ¿no? Mira vos. Esos que encontraron Pedro de Mendoza y Solís y todos estos exploradores españoles cuando llegaron al Río de la Plata. Tal cual. Bueno, qué interesante. ¿Y la gente cómo, digamos, puede participar de esto? ¿Cómo comunicarse con ustedes para visitar el museo, para estar presente en este tipo de actividades que hacen y demás? ¿De qué manera lo recomendamos? Mira, tenemos un Facebook que se llama Amigos de Hudson, también un blog. Es fácil, googleando Guillermo Enrique Hudson o Museo Hudson o Parque Hudson, se llega a ellos. Tenemos teléfonos con la característica ahí de la Carolina, el 02229 497314 y 02229 497331. Bueno, invitamos a los docentes para que traigan sus chicos, no solamente en primavera, sino también en esta época que tiene sus cualidades. Bueno, tenemos una huerta para que la gente participe, una huerta orgánica, hacemos observación de aves, bueno, contamos las historias, hay muy buenos guías, y bueno, siempre algo nuevo. Estuvimos en la feria del libro, con un stand, creo que fue el único museo con un stand. Lo difundimos con digamos, todos los concurrentes, ¿no? Que es una fiesta de la cultura. Y ahora va a haber por los 100 años de Allá lejos y hace tiempo, una exposición en la Biblioteca Nacional, que esperemos pueda estar, la vamos a hacer itinerante, en La Plata, ¿no? Ojalá. Estábamos hablando ahí del predio del salón tan hermoso que tienen en calle 7, tiene el Senado de la provincia. Claro. ¿No? Bueno, ojalá que la gente pueda tener facilidad para ver este tipo de exposiciones y de eventos, ¿eh? Y ahí obviamente contá con nosotros para la difusión, para que esto se desarrolle. Rubén, como siempre es un gusto charlar contigo, conocer la obra de Hudson y bueno, y actualizar todo lo que van haciendo siempre con novedades y con ideas renovadoras. Muchas gracias. Un dato último, sí, te quería agregar. Dale. En el año 80 y tantos, el entonces presidente de ICOMOS, Gazzaneo, el arquitecto Gazzaneo, y otros arquitectos como el arquitecto Bellucci, estuvieron haciendo un diseño que iba a formar parte del camino del Buen Aire Sur, que ahora la traza se ha planteado tantas veces, ¿no? Sí. Y alrededor de la casa de Hudson se había pensado en un parque. Por eso es un dato que es importante para la historia de ICOMOS, ¿no? Que es una institución nueva, pero que en su historia alberga un proyecto interesante del que nosotros, yo en particular, leí muy atentamente y sacamos, bueno, elementos para poder llevarlos a cabo, ¿no? Porque era un proyecto. Claro. Así que ICOMOS nos acompañó desde su iniciación. Perfecto, bueno, ahí está la aclaración. Un abrazo, Rubén, gracias como siempre. Gracias, Marcelo. Un abrazo.
Rubén Ravera es el director del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Jackson, nos estuvo acompañando aquí en el espacio de Icomos Argentina, que cada sábado en el Provincial rescata el patrimonio cultural.